¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos que nos ven en el canal 38, Televisión Cristiana, en el programa Unidos en el Amor de Cristo? Nos da muchísimo gusto estar en este día aquí frente a ustedes. Mi nombre es el pastor Raimundo Aguilar, soy pastor de la Eclesía Cristiana El Remanente. Y me acompaña un buen amigo mío ya de varios años. Él es Babu, él es misionero en Nepal y ha estado algunos meses en los Estados Unidos compartiendo de su trabajo allá y de la obra allá en Nepal, muy cerca de los montes del Himalaya, los montes más altos del mundo, cerca de la India. Y yo agradezco al Señor esta oportunidad de poder compartir delante de ustedes y también en medio de la pandemia la palabra de Dios y el testimonio que Babu tiene que compartir con nosotros. En este tiempo, si usted nos está viendo, le animamos a que hable a esta televisora al 915 532-8518. Mi esposa Irene va a estar personalmente contestando sus llamadas. Si usted tiene alguna petición de oración, alguna necesidad o quiere saber un poquito más del ministerio de Babu allá en Nepal, puede hablar y mi esposa con mucho gusto les compartirá los datos acerca de nuestro amigo Babu, misionero en Nepal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Babu? Un placer poder estar aquí, un placer poder saludarle, Pastor Raimundo, y a su público que nos escuchan. Feliz de acompañarlos. Amén, amén. Queremos compartir con ustedes un pasaje que pensamos que es clave para dar este paso que dio Babu. Babu va a hablar un poquito más acerca de su experiencia y su testimonio de cómo Dios lo llamó a ser misionero y a un lugar al otro lado del mundo. El pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Romanos capítulo 10 y todo el pasaje es impresionante. Habla de la salvación del pueblo judío, pero no nada más del pueblo judío. Habla también de la salvación para todos. Y de hecho el apóstol Pablo se basa en el libro de Isaías para hablar de esta salvación. ¿Qué tiene uno que hacer? Y puede ser en medio de la pandemia, en medio de la desesperación, en medio de la tristeza. ¿Qué puede uno hacer para recibir esta esperanza que tenemos en Dios? Vean lo que dice Romanos 10, versículo 11. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice así: como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Todo el que confíe en Él, sea judío, sea gentil, no judío, sea hombre, sea mujer, sea una persona libre o sea una persona bajo autoridad, todo el que confíe en Dios no será avergonzado. Dice el versículo 12, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14 es donde queremos detenernos unos minutos para hablar de este proceso que siguió Babu y que sigue todo aquel que es enviado a anunciar las buenas noticias. Dice, pero ¿cómo pueden ellos, o sea, todo aquel, cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviados? Por eso las Escrituras dicen que
hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Ahora, Pablo lo da en sentido inverso, es decir, empieza hablando de la salvación, empieza a hablar de aquellos que invocan, que claman a Jesús para ser salvos, habla de creen y termina con el ser enviados. Yo lo quiero manejar al revés para poderlo comprender un poquito mejor. Dios envía. Dios ama tanto al mundo que quiere que todo aquel que confíe en Él sea salvo. Y para eso Dios envía misioneros, Dios envía siervos y siervas suyas al mundo. Él pudiera hacerlo a través de grandes milagros, a través de eventos sobrenaturales, pero Él se basa en hombres y en mujeres para enviarlos a que vayan. Así que en el proceso de la salvación, Dios toma la iniciativa, Dios envía. Y de hecho la palabra misionero es los enviados, los que son enviados. Así que los que son enviados a predicar la palabra. Y vean, Babu fue hasta el otro lado del mundo, hasta Nepal. Pero tú puedes, cruzando la calle de tu casa, cruzando la esquina de tu casa, en tu mismo vecindario, en tu misma, pues sí, colonia, en tu misma villa, en tu mismo lugar, tú puedes ir si eres enviado. Dios te está dando su autoridad. Fíjense qué privilegio que Dios nos da su autoridad de ser sus representantes. Amén. para ir y poder compartir. Ahora, al Señor enviarnos a predicar, no hablar meramente de nosotros, no hablar de muchas cosas extrañas, de fábulas, de cuentos, de historietas, sino hablar del mensaje, predicando el mensaje de la salvación. Dice que al oír la predicación, la gente va a oír y va a creer. Es un proceso de entender a qué vino Jesucristo a este mundo. La gente tiene que conocer y tiene que creer acerca de Jesucristo. Así que nosotros, al ser enviados y al predicar, y de hecho este canal es un instrumento de Dios, porque a través de todo el día y de esta hermosa cadena cristiana, de canales cristianos en esta área, la gente oye la predicación de la palabra de Dios y es así como creen. No creen de la nada, creen por instrumentos que Dios ha enviado, ya sea de manera presencial, ya sea de manera virtual, ya sea a través de estos medios como la televisión. La gente puede creer al escuchar la predicación de la palabra de Dios. Cuando la gente cree, cuando la gente identifica quién es Jesucristo, la gente entonces puede invocar, puede clamar a Él, puede decir: Jesucristo, te reconozco como aquel que murió en una cruz por mí, por mis pecados. Creo que tú no nada más moriste por mí en la cruz, sino que resucitaste. Y al resucitar, me aseguraste el perdón de mis pecados, me aseguraste el regalo de la vida eterna, me aseguraste el regalo de tu Espíritu Santo, me haces tu hijo. Entonces uno, al invocar de esa manera al Señor, es salvo. Y esto es lo maravilloso del proceso de salvación. Dios toma la iniciativa, manda a sus siervos y siervas a que prediquen su palabra para que la gente oiga. Al oír la palabra de Dios, dice que la gente cree. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la gente, al creer, puede invocar, clamar en una oración de fe
al Señor Jesucristo y Él brindarle la salvación. Yo quisiera, vamos a estar durante estos minutos compartiendo con Babu, pero vean lo sobrenatural que se me hace la historia de Babu. Babu es de México, es originario de la costa de Oaxaca, de un lugar, creo que se llama Pochutla, y Babu está familiarizado con la cultura zapoteca de allá de Oaxaca. De hecho, él habla el dialecto zapoteco y, por supuesto, habla español, pero Dios lo envía. Ahora, con esa facilidad yo he platicado con Babu y no todos tenemos esa facilidad que Dios da a sus siervos y siervas, de esa capacidad de hablar otras lenguas, hablar otros idiomas. Bueno, en este proceso de enviar, Dios trajo a Babu para que aprendiera inglés. Y estuvo aquí en los Estados Unidos aprendiendo inglés. Después Dios lo llevó a Nepal y aprendió el nepalí o uno de los dialectos más conocidos allá y empezó a hablar. Pero no nada más aprendió el dialecto, sino que su apariencia física es muy parecida con los habitantes de allá. Es decir, los habitantes de allá no lo ven como el güerito de ojos azules que lleva la palabra de Dios a otros lugares, sino que lo ve como uno igual. Ahora, gracias a Dios por nuestros hermanos anglos que por años y años y años han llevado la palabra de Dios y muchos hemos conocido de Jesucristo a través de ellos. Pero ahora yo creo, Babu, que es el tiempo, alguien dijo por allí, de los pies morenos. Es el tiempo de los hispanos o del tercer mundo, los que muchos nos llaman del tercer mundo, para ir, para ser, Dios nos está enviando para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Babu ha visto grandes milagros y mucho fruto en estos, pues desde el 2015, ¿verdad? Sí, más o todavía no menos. Todos estos años, él ha visto en 2 estancias, por varios años que ha estado allá en Nepal, de la obra de Dios y de los milagros de Dios. Cuéntanos, Babu, ¿cómo fue que te diste cuenta que Dios, allí donde tú estabas y donde tú habías creído en Él, en la costa de Oaxaca, cómo es que descubriste que Dios te estaba enviando para Sí. que otros creyeran? Sí, bueno, primeramente conocí al Señor en el 98 y desde entonces he estado trabajando con diferentes pueblos, diferentes grupos étnicos en México. Oaxaca es uno de los estados más diversos del mundo. Sin embargo, entre otras cosas, en los años 1950, una misionera de California fue a vivir en mi villa, en mi grupo étnico, aprendió la lengua que nosotros hablamos. Ella, a través de consultas médicas, medicamentos, clínica, ella era doctora, trató de ir introduciendo el evangelio ahí en esos tiempos. Eso fue hace 70 años, 1951 específicamente, estamos en 2021. Y hace algunos años la conociste, Sí, ¿verdad? la conocí hace unos años y bueno, fue de esa manera que la salvación, la Biblia, la palabra, llegó a mi pueblo, a mi región y entre otras personas que también después dieron seguimiento a todo esto, pero ella fue una de las primeras y actualmente muchos de mis paisanos, pues han partido, pero viven en el cielo con Jesús. Y entonces, cuando tú tienes un trasfondo de este tipo, eres un deudor al mundo, eres un deudor. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia lo que has recibido gratuitamente. Y entonces te hace un sentido, te crea un sentido de responsabilidad enorme con el mundo, de quienes todavía no conocen de Jesús, no tienen la salvación, no han experimentado lo que tú experimentaste. Y bueno, eso entre otras muchas cosas, desde que me convertí yo a leer la Biblia un montón de veces. Actualmente la memorizo más, me gusta memorizar.
Pero entonces, y entender Mateo 28, 18 al 20, o sea, un texto clave de la gran comisión, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O sea, un mandamiento, no algo que se cuestiona, sino un mandamiento, vayan y hagan discípulos. Y entre otros textos de la Biblia, como la que leyó hace un momento, entonces son varias cosas que influyen en mi llamamiento desde que yo conocí al Señor en el año 98. Gracias a Dios, Babu. Amén. ¿Cómo fue tu preparación para salir de tu comunidad Sí. allá a Nepal? Sí, realmente pues hay cosas que uno no sabe y no está consciente de ellas, cómo Dios nos pone en ciertas circunstancias, en ciertos lugares, ciertas regiones, ciertos momentos, o sea, como entrenándonos o preparándonos para lo que Él diseñó a nuestra vida, porque Él nos preparó anticipadamente para ir al mundo y para las cosas que Él diseñó que nuestra vida fuera. Entonces, o sea, aparte de que genéticamente, aparte de por mi trasfondo, pues tengo ciertas cosas, pero después que yo me convertí al Señor en el año 98, como comenté hace un momento, yo empecé a trabajar en diferentes pueblos, o sea, desde entonces me empecé a involucrar en la obra misionera, en mi país, en mi cultura, con mi gente, en mi estado. Pero aparte de eso, pues tuve que ir a un instituto bíblico, tuve que ir a un entrenamiento transcultural y tuve que aprender todo lo que es lingüística, fonética, traducción y bueno, ahí prepararse en lenguas. Hablaba zapoteco, hablo zapoteco, zapoteco es mi lengua materna. Después tuve que aprender el español, después tuve que aprender el inglés, después en Nepal tuve que aprender el nepalí y bueno, estoy aprendiendo otra lengua también ahora. Entonces, realmente es un proceso de años, desde el 98 que conocí al Señor, pero también como mencioné, o sea, hay cosas que genéticamente ya traes, porque tú no lo sabes, pero la Biblia dice que todas aquellas cosas estaban escritas en tu libro, que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces realmente Dios tiene todo un diseño para nuestra vida. Lo precioso es, lo hermoso es cuando descubrimos ese diseño y lo vivimos, nos volvemos o vivimos plenamente cuando descubrimos eso a que fuimos llamados. Y yo me siento pleno haciendo lo que el Señor diseñó para mi vida. Gracias a Dios. ¿Y saben qué, queridos amigos? Dios nos llamó a orar unos por otros. El Señor Jesucristo en una ocasión, en Juan 4, le dice a sus discípulos, oren por el Señor de la mies, por el Señor del campo. Porque dicen, la mies es mucha, la mies, el campo misionero es inmenso, inmenso. Tal vez uno piense, bueno, ya tantos años, tantos siglos de misioneros yendo al mundo a predicar la palabra de Dios, todavía hay millones de personas, fíjense bien, millones de personas que nunca han oído el nombre Jesús, el nombre de Jesucristo. Menos saben de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Así que nosotros tenemos esa bendición en este país. Tenemos esta bendición en Juárez, tenemos esta bendición en el estado de Chihuahua, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en Nuevo México. Tenemos esta bendición. ¿Por qué? Porque oramos unos por otros. Si tú tienes necesidad de oración, si tú tienes peticiones de oración y si tú quieres conocer más del ministerio del trabajo de Babu allá en Nepal, háblanos. Puedes hablar a esta estación de televisión, Canal 38, al 915-532-8518. 915-532-8518. Me llama mucho la atención, Babu, de que Dios, repito, pudiéndose valer de los ángeles, pudiéndose valer de seres sobrenaturales e impresionantes, Él nos comparte la necesidad. Sí. Él, en Juan, repito, Él dice, oren para que Dios envíe obreros a su campo de trabajo. El campo es inmenso. ¿Y saben qué? Los obreros son bien pocos.
Y hay un viejo himno que dice, envíame, Señor. Envíame, Señor. Los obreros son pocos y es mucha la labor. Dice, más constreñido, más persuadido, empujado por tu amor, dice, quiero servirte, mi Salvador. Y vean, es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Isaías 6, Dios se le manifiesta a Isaías. Y después de que Isaías escucha santo, 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 aquellos seres angelicales adorando al Señor, e Isaías se impresiona y ve su propio pecado y dice, muerto soy, pues he visto al Rey, al Señor de los cielos, y yo vivo en un pueblo de labios inmundos, y yo mismo soy una persona pecadora con labios inmundos. Dice la Biblia que uno de esos seres agarró un carbón encendido, simbólicamente hablando, para purificar a Isaías, lo pone en su boca, y después el Señor dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Siempre es esta iniciativa de Dios. Amén. ¿Quién irá? Amén. ¿A quién enviaré? Gracias a Dios, Isaías, superando su pasado, superando su condición por la obra purificadora de Dios, él es valiente y él dice, heme aquí, envíame a mí. Qué bendición saber esto. Yo sé, Babu, que tú has escuchado muchas historias, Sí. y de hecho me gustaría que nos platicaras algunas de ellas, pero también de ciertas personas que Dios los sacó del alcoholismo, Dios los sacó de la idolatría, del paganismo que se practica allá. Me impresionó que Babu me dijera que la gente de allá, mucha gente, cree en más de 330 millones de dioses. O sea, es impresionante cómo esas personas, al escuchar a su enviado, al escuchar las buenas noticias de salvación, creyeron y invocaron el nombre del Señor Jesucristo y fueron salvos y ahora están sirviendo al Señor. ¿Nos podrías compartir algunas de esas historias? Amén. De cómo Dios pone esa carga, esa necesidad, y cómo Dios tiene gente enviada que puede compartir esto? Amén. Sí, primeramente quiero, es una parte muy importante la que a usted acaba de mencionar, sobre, o sea, el hecho de que este trabajo no lo hacen los ángeles. Hay una parte donde el apóstol Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no saben lo que es, o sea, estos ángeles que están en el cielo no saben lo que es caer, lo que es revolcarse en el pecado, no saben la experiencia de haber nacido de nuevo. Usted y yo lo sabemos, sabemos lo que es tener un vicio y no poderla dejar, por más que quisiste renunciar a ella, quisiste dejarla, hasta el día en que Jesús vino y rompió las cadenas, te hizo libre. Qué privilegio. Lo mismo que sintió Isaías. A mí me toca eso cuando leo esa parte de Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y serafines de un lado a otro decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y luego, bueno, la historia es larga, pero sí, o sea, conmociona esa parte cuando Isaías dice, entonces dije, ay de mí que soy hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas, tocó mis labios y me dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitado tu pecado, limpio tu pecado. Entonces, dice él, entonces escuché la voz del Señor que dijo, ¿quién enviará? ¿A quién enviaré por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Y espontáneamente Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Porque nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos, o sea, limpiados, yo lo conocí y todo mi deseo es que los demás conozcan lo que yo conocí. Y lo que usted dice,
ellos en Nepal, en la India, viven adorando a 330 millones de dioses. Ninguno de sus 330 millones de dioses puede hacer nada por ellos. Pero al que nosotros conocemos puede hacerlo todo por nosotros, puede ayudarnos, salvarnos, puede intervenir en situaciones difíciles que venimos y salvar el alma, salvar, o sea, que es lo que acusa nuestra conciencia, el poder del pecado. Y bueno, pero Él nos libera de todo aquello. Entonces, básicamente quiero contar una historia de la gente allá, de un amigo. Bueno, esta historia contiene varias cosas, o yo aprendo muchas, hay muchas lecciones en esta historia, pero me impresiona a mí, o sea, cuando yo le pregunté a él, es un amigo nuestro, de cómo conociste al Señor, cómo fue que llegaste a Jesús. Y él me dice, mira, yo era un guía de turista en la montaña de las Himalayas. Esto es muy común allá, ser guía de turistas. Y dice él, y yo sobrevolaba una avioneta. Entonces tenía yo una avioneta y sin embargo, un día iba yo con varios turistas dentro de la avioneta, estábamos sobrevolando, y cuando en eso se viene una tormenta en el Himalaya, esto es común, las avalanchas, las tormentas en el Himalaya, y ahí está la montaña Everest, están los 8 picos más altos del mundo. Entonces, dice él, mientras sobrevolábamos la avioneta, vino una tormenta y la avioneta cayó al suelo y dice él, y yo me morí. Así te lo dice él, o sea, eso es para uno se queda, ¿cómo te moriste y estás acá? Pero, o sea, él te lo está contando a cómo fue, y me morí. Entonces dice él, y cuando me morí, dice, mi cuerpo estaba tirado en el suelo, y luego como mi alma empezó a salirse de mi cuerpo, y vi, dice, mi cuerpo en el suelo, y yo estaba así como caminando, y cuando de repente veo, dice él, aparece un hombre vestido de blanco delante de mí, y luego dice este hombre vestido de blanco, me toma de la mano y me dice, vente, vamos a caminar. Y dice él, y empezamos a caminar juntos hacia la montaña de las Himalayas. Caminamos juntos y él me empezó a mostrar un pueblo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo, un montón de pueblos hacia todas las partes del Himalaya. Al final, cuando terminamos de hacer el recorrido, me dice este hombre, mira, ¿has visto todos estos pueblos? Todos estos pueblos, ellos no saben nada acerca de mí. Ellos no saben que yo los amo, que yo morí por ellos y que yo les quiero dar vida eterna. Y luego le dice a él, tú estás muerto, pero tú vas a volver a vivir, porque yo te voy a enviar a ellos. Yo necesito que tú vayas y le digas a ellos que yo les amo y que les quiero dar vida eterna. Dice él era un hinduista y yo no entendía nada. Y dice, instantáneamente de nuevo yo estaba en mi cuerpo y me fui, continué con mi vida normal, no entendía nada de lo que me había sucedido. Era un hinduista. Entonces dice él, un día caminando en una de las calles, escuchó de repente en una casa que se escuchaban unos cantos. Y dice él, cuando escuché y ya entré, cuando entré, dice él, vi que delante estaba una persona con un libro en sus manos, un libro negro en sus manos, y había mucha gente adentro, pero dice, alrededor de esta persona habían varios enfermos. Y dice que esta persona que estaba delante sacaba una parte de este libro, se lo leía a los enfermos, y los enfermos iban sanando. Wow. Y dice él, yo estaba sorprendido de qué trataba esto. Dice, se lo leía y las personas sanaban. Entonces dice él, ya cuando terminó esa reunión, dice él, yo me acordé de mi tía que había sido desahuciada por los médicos ya de muchos años. Entonces dice él, yo fui y me acerqué a este hombre y le dije, oye, ¿me puedes dar uno de esos libros y se lo voy a llevar a mi tía? Y dice, él me regaló uno de estos libros, o sea, la Biblia, me regaló uno de esos libros y fui y se lo di a mi tía. Y le dije, tía, yo fui a un lugar, a una reunión, y este libro se lo leían a los enfermos y sanaban. Tú has sido desahuciada, pero lee este libro a lo mejor y te puede ayudar. Entonces dice él, ya se lo di y me fui. Después de unas semanas, alrededor de un mes,
Dice él, después de unas semanas me habla mi tía muy emocionada y me dice, oye, dice, el libro que tú me dices, todo yo lo he leído, o sea, toda la Biblia. Entonces, yo lo he leído y todos estos días y estoy muy feliz. Pero y luego le dice, ¿pero qué crees? Ya no estoy enferma. Wow. Se fue completamente la enfermedad y yo he acabado de leer el libro, no tengo nada. Y luego le dice la tía a él, oye, pero yo quiero que tú vengas y me expliques de qué trata este libro, por qué yo lo leí y por qué quedé sanada. Y luego le dice él a ella, está bien, en 15 días yo iré. Dice él, yo era hinduista, yo sabía que no iba yo a hacer nada, pero dice, yo en mi mente tenía, voy a ir a ver el que me regaló este libro y le voy a decir que por favor vaya y le explique a mi tía. Y dice él, en ese lapso yo fui y visité al que me había regalado el libro y le dije, oye, por favor, mi tía, el libro que me dice se lo di y ella fue sanada. Mi tía está pidiendo que tú vayas y le expliques, porque ella me dijo que va a reunir a unos amigos y quiere que, o sea, quieren escuchar, que tú le expliques por qué ella leyendo ese libro sanó. Entonces dice él, mi amigo, que le dijo a esta persona, mira, yo estoy muy ocupado esta semana, las semanas, después en todas estas semanas no tengo tiempo. Si tú hiciste compromiso con ellos en 15 días, yo no puedo ir, no puedo ir. Y luego le dice, pero ve tú, explícales tú lo que puedas. Dice él, ¿qué le voy a explicar? No sé nada. Dice él, ya el tiempo estaba encima y no tuve otra opción. Finalmente, yo le dije, está bien, yo iré a visitar a mi tía. Dice él, cuando llegó el día que mi tía me había dicho, ya yo llegué. Cuando yo llegué, dice él, yo pensé que había reunido a sus amigos, había reunido a todo el pueblo, dice él. Todo el pueblo estaba, yo llegué y todos ellos me estaban esperando a que yo les dijera, les explicara. Dice él, yo no sabía nada. Dice él, lo único que había aprendido era un canto que en ese tiempo que había yo oído. Entonces, cuando yo llegué y no tenía yo nada que hacer con ellos, yo le dije, les enseñé un canto y le dije a la gente, ok, les voy a enseñar un canto. Ya que se los enseñé, después de mucho rato, les dije, vamos a cantarlo. Y ya lo cantamos un montón de veces. Después que lo cantamos, dice él, le dije a la gente, ok, hemos terminado, la reunión ha terminado, pueden irse a su casa y cada quien a su casa. Y dice él, y nadie de ellos se quería ir, todos estaban ahí esperando. Y luego dice mi tía, oye, pero ¿qué no hay que leerles una parte de este libro? Y le dije, sí, hay que leerles una parte, pero yo no sé qué parte, dice él. Y ya dice mi tía, yo tengo una parte que leerles. Sí, por favor, le digo, léeles una parte. Y ya dice él, ya mi tía les leyó una parte. Y ya una vez que les leyó una parte, yo les dije a ellos, ok, váyanse a su casa, la reunión ha terminado, nos vemos, hemos terminado. Dice él, después que les dije eso, la gente dice, no, dinos, ¿cuándo va a ser la próxima reunión? No, dice él, ya no hay otra reunión, ya no hay otra próxima reunión, hemos terminado. No, y dicen ellos, dice él, se acercan ellos, agarran el libro y lo ponen en su mano y le dicen a él, tienes que explicarnos qué tiene este libro, por qué tu tía lo leyó, fue sanada, explícanos, dinos, ¿cuándo va a ser la otra reunión? Dice él, me insistieron tanto, no tuve otra opción y le dije, está bien, en 15 días vuelvan otra vez, en 15 días vuelvan otra vez y yo explicaré el libro. Dice él, en ese tiempo, en los 15 días ya regresé, fui con el que me regaló el libro, agarré el libro, la Biblia, y fui, le pregunté todo lo que, o sea, todo lo que pude. ¿Qué es este libro? ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo hay que leerlo? ¿Por qué? Todo, cuanto pude durante estos 15 días, todo lo que pude aprender. Y dice, a los 15 días de nuevo me fui, y cuando fui, de nuevo, ahí estaba todo el pueblo esperándome. Y dice él, ya llegué, les expliqué todo lo que pude. Dice él, el punto es que fue así como nació una de las primeras iglesias, primer grupo de creyentes en esa zona del Himalaya. Actualmente él es uno de nuestros amigos y que sigue trabajando en el Himalaya, sigue teniendo su negocio, agencia de viajes, y de esa manera sigue llegando a esos pueblos. Pero fue esto, o sea, fue una de las formas que nació un pequeño grupo de nuevos creyentes en esa zona. Esta historia tiene un montón de lecciones y enseñanzas a mí.
Yo cuando la escuché quedé impresionado. Bueno, hay tantas historias que se escriben en el mundo y en esas zonas de cómo ellos llegan a conocer al Señor, pero de verdad a mí se me hace impresionante. Ahora, Babu, a mí me impresiona porque nuevamente de esta historia vemos que una persona tiene una Biblia. Fíjense, todavía no es creyente esta persona, pero tiene una Biblia y la puede leer. Y Dios empieza a trabajar en la vida de esa persona, en su sanidad, en su ser y todo ello. Pero Dios dice, necesitan creer, necesitan quien vaya, Amén. quien les predique, quien les enseñe de Jesús. Vean, nada más dense una idea, ¿no? Tal vez si tú me estás viendo o usted me está viendo, tal vez usted tenga una Biblia en su casa. Ya ahorita en muchos hoteles grandes y chicos hay una Biblia. En muchas casas hay Biblias. Y a veces la leemos, muchas veces no la leemos. Pero algo interesante, aquel pueblo o aquellos pueblos no tienen una Biblia. Aquellos pueblos nunca han oído hablar del personaje principal de la Biblia, que es Jesucristo. Por eso el hambre que Dios despierta en la gente de quiero saber más, quiero saber de Jesucristo. Gracias a Dios por la vida de este amigo que respondió, que se vio obligado a saber de Jesús. Y fíjense, algo tremendo, no nada más ese accidente Dios lo usó, no nada más el que él murió y regresó, Dios lo usó, sino que él tuvo que también rendir su vida a Jesucristo, porque él era hinduista. Así que él rindió su vida y fue y predicó la palabra y actualmente sigue sirviendo al Señor de una manera sobrenatural. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Yo sé que Babu va a comentar más cosas acerca de esto, pero Dios nos recuerda y nos pone el reto de si tú has creído, si tú has recibido este mensaje, ahora es tu oportunidad, nuestra oportunidad de ir a otros. Repito, no tienes que ir a Nepal. A mí me fortalecen estas historias porque me recuerda que Dios prepara los corazones. Imagínense, él nada más pensaba que nada más unos cuantos familiares iban a estar en esa reunión. Dios tenía a todo un pueblo preparado para escuchar. Ahora, todo el pueblo escuchó, no todos creyeron, pero Dios levantó una iglesia. Amén. Y que está hasta la fecha alabando, adorando, glorificando el nombre del Señor allá en una de las villas allá en Nepal. No tienes tú que ser pastor, no tienes que ser un misionero profesional, no tienes que ser una persona profesional para ir y predicar la palabra. Este hombre no era un profesional. De hecho, este hombre tuvo que ir y conocer de Jesucristo y después ir y predicar la palabra de Dios. Y vean, fue algo tan tremendo que Dios usó a ese hombre en su fe naciente para compartir lo que él iba aprendiendo de Jesús. Vean, Babu ha ido en 2 ocasiones ya por varios años, ha estado varios años allá en Nepal, en sus villas, en Katmandú y todo ello. Amén. Y por causa de la pandemia vinieron muchos cambios, vinieron cierres de edificios, de templos, y de hecho pues él tuvo que regresar a los Estados Unidos, a México, y sin embargo la obra no paró, porque hubo gente que creyó. Amén. Que él que fue enviado, él predicó la palabra del Señor, hubo gente que creyó. Y hubo gente que aunque Babu no está allí presente, esa gente ha sido enviada por el Señor con un pasado
muchos de ellos tremendo. Pero como leía, como compartía Babu, así como Isaías, fueron purificados, fueron limpiados, sus pecados fueron perdonados y ellos ahora están predicando la palabra del Señor. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia de estos últimos años, Babu? Sí, bueno, son muchas cosas que quisiera compartir, el tiempo es corto, pero sobre la fe de estas personas, lo que usted acaba de mencionar, su fe tan sencilla, tan básica. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y nosotros a veces vemos sanidades, vemos maravillas, pero eso es solo como un reflejo de la gloria de Dios. O sea, nos falta ver la gloria de Dios realmente. Entonces, y lo que tienen ellos, pues las gentes de las montañas, es que tienen una fe tan sencilla, tan básica, por cultura. Ellos suelen ser como niños en muchas cosas. Entonces, cuando tú les dices algo, ellos lo creen, lo reciben, y si tú los discipulas, les enseñas y les dices, ve y haz tú lo mismo, ellos van a ir a hacer y van a hacer exactamente lo mismo que tú hiciste, y Dios los sigue respaldando, los sigue. Porque Dios se manifiesta en donde hay fe, en donde hay esa sencillez, en donde simplemente se camina en fe. O sea, eso lo veo en la vida diaria, eso lo veo en la historia que yo les platiqué hace un momento, donde un hombre le dice a su tía, yo fui a un lugar, esto sucedió, leí en el libro, te lo doy, léelo, a lo mejor te puede ayudar. La otra lo hace, lo lee intensamente, en un mes casi se acaba eso, y al final es sanada, porque Dios respalda en donde hay fe. Porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela, en una traducción dice, de fe y para fe, de principio a fin. O sea, toda la vida cristiana es de fe, de principio a fin. Nosotros, materialistas, occidentales, muchas veces funcionamos de manera diferente. Queremos ver, queremos lo que tocamos, lo que vemos, lo que palpamos. Sin embargo, o sea, el Evangelio, el reino es de fe. Entonces los orientales, esta gente en muchas cosas están muy acostumbrados, porque suelen ser gente muy espirituales de por sí, muy espirituales. O sea, la vida de por sí para ellos, o sea, lo espiritual es real. Entonces cuando ellos llegan a conocer a Jesús, o sea, se conectan fácil con Jesús, porque el reino de Jesús es de fe. Entonces ellos viven y practican esto, y hay una manifestación sobrenatural de Dios en muchos aspectos de la vida. Y entonces, entre otras cosas que yo pudiera mencionar, el poder de la palabra de Dios. A mí me encanta eso. Antes de estar en el campo oriental, en Nepal, India, es el lejano oriente, entonces antes de salir, antes yo me cargaba de ansiedad mientras yo vivía acá, porque sentía que no sucedía nada mientras yo hablaba, o mientras yo predicaba, o mientras yo compartía. Viviendo allá, me he dado cuenta y he entendido perfectamente, no soy yo. Así es. Yo solo soy un medio, solo soy un instrumento. Mi deber es cumplir con mi responsabilidad de llevar la palabra, de predicarla, de darla. Una vez que yo la haya soltado, y ya no me corresponde a mí, ya no puedo ir más allá, ya no puedo. Es simplemente el poder de la palabra. Es la palabra que tiene el poder para transformar los corazones, transformar las vidas. La palabra por sí misma lo va a hacer. O sea, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Dios, la palabra es Dios. O sea, me encanta Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En su presencia de quién? En su presencia de la palabra. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra es Dios. Entonces la palabra tiene poder de transformar los corazones, la vida, la sociedad, la familia. Lo he visto un montón de veces en Nepal, actualmente en el año 2019, en las montañas donde nosotros trabajamos. Una de las personas que era alcohólico, su vida fue transformada después de que nació de nuevo al escuchar la palabra. Lee la palabra ahora. Actualmente es un pastor, es un líder. ¿Cómo se llama él? Él se llama Minaras. Ahora, me llama mucho la atención cómo él escucha la palabra, cómo el Señor
transforma Sí. su vida. Sí. ¿Qué tiempo pasó, Babu, de que él escuchó la palabra, fue transformado y él ya andaba ya sirviendo? Sí, sí, es que en muchas cosas, pues Dios hace cosas extraordinarias. Entonces, esas personas en las montañas, él, o sea, a los 3, 5 meses, 6 meses ya se tuvo que volver el líder de ahí. Wow. Entonces, te estoy hablando de pastores, diríamos, en estos lugares. Entonces, ah, porque la necesidad y el hecho de que otros creyentes nuevos están viniendo te hace ser líder con lo poco que tú sepas. A veces llevas 3, 4 semanas de convertido y tienes que enseñar ya lo poco que tú sabes. Eso es típico ahí, es común. Entonces muchas veces aquí nosotros nos frenamos y tanto el que creyó se frena, tanto el que lo está discipulando lo frena y le dice, no, espérate que pasen estas lecciones y que una después de esto y después, o sea, muchos frenos, muchos filtros. No, allá la necesidad, o sea, simplemente se reproduce lo que está enseñando, va y lo enseña a otro y es lo que dice, es lo que enseña la Biblia. Lo que Pablo le decía a Timoteo, lo que has visto y oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Entonces, pero en el caso de él así fue. Entonces, actualmente es el líder principal de ahí. O sea, hace 2 años todavía era un alcohólico y ahora es Wow. el que está dirigiendo. Ahora, por eso te invitamos a que entres al mundo espiritual y creas que la oración tiene poder para transformar vidas, Amén. para sensibilizar tu corazón, también para tomar tus necesidades. Por eso ves tú en la pantalla de tu televisión los teléfonos de esta estación de televisión donde tú puedes llamar y donde podemos orar por ti. Al final de este programa, ya en unos minutos más, vamos a estar presentando delante de Dios las peticiones que ustedes nos hagan llegar. Puedes llamar al 915-532-8518. Ve bien, 915-532-8518. Si tú tienes una necesidad espiritual o una necesidad con la que estás batallando y quieres ser libre de esa situación o quieres rendirle a Dios tu ansiedad, tu carga, tu enfermedad, tu preocupación, lo que sea, lo que traigas, ahí están los teléfonos. Te invitamos, en unos minutos más vamos a estar orando por ti, pero también si tú quieres contactar a Babu, si tú quieres escribirle un correo electrónico, quieres saber más de su trabajo allá en Nepal, cómo va la obra allá. Yo escucho en los años que llevo de comunicándome con Babu, escucho de cada milagro, de cada situación que Dios está haciendo allá. Y aunque Él no está aquí, Él se ha dado cuenta que Dios es Dios de larga distancia. Amén. Dios es Dios de cerca y de lejos, Amén. como dice Isaías. Dios es Dios de los montes y de los valles. Amén. Dios es Dios de todo. No necesitamos un Dios regional o un Dios local o muchos dioses o diosesitos como tienen los hindúes. Tenemos un gran Dios, un Dios grande, poderoso, que puede tomar aquello que te carga y queremos orar por ti. En unos minutos más nos van a traer sus peticiones y vamos a dedicar los minutos finales de esta reunión para orar por ti y encomendar tu necesidad a Dios. Recuerda, puedes contactar a Babu, puedes saber, él tiene manera de comunicarse contigo, ya sea o por teléfono o por correo electrónico. Él tiene manera de compartir el trabajo allá. Me dicen que ya en estos días están por comprar un terreno. Así es. Un terreno que es fruto de las donaciones, de las ofrendas de muchos hermanos en muchos lugares. Y en ese terreno se va a servir al Señor. Va a ser un centro donde la gente sea capacitada, va a ser un centro donde la gente reciba
servicio. Por ejemplo, ahora con las inundaciones Amén. y con la pandemia, Amén. pues se han estado comprando costales de arroz. Amén. El arroz es el alimento principal Así es. en aquellos lugares. Se han comprado costales de arroz, han llevado purificadores de agua, porque allá hay una higiene terrible, pésima. Falta de Por higiene. eso la gente se enferma mucho de su estómago, mucha gente muere Así es. porque la gente es muy sucia, ya muy... imagínense, se bañan en el río Sagrado, en el río Ganges, y allí depositan los restos de los muertos, de su gente muerta. Así que Sí. imagínense cuántas bacterias, cuántos virus, Así es. cuántas enfermedades hay allá. Bueno, él no solamente con los misioneros que están allá, están predicando la palabra de Dios, sino que también están sirviendo a la comunidad. Así es. En ese terreno que se va a comprar, bueno, que ya se está terminando de comprar, se va a capacitar a las personas, se va a servir a las personas y se van a discipular a gente creyente, porque hay gente creyente que ama tanto a Dios que quiere prepararse para servir al Señor en el ministerio. Así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para orar. ¿Qué te parece, Babu, si estoy apenas recibiendo estas hojas? Ok. Si pues algunos quieren que mencionemos sus nombres, otros no, pero nos dividimos las peticiones. Muy bien. Yo oro por estas que tengo aquí y después tú oras Ok. por estas peticiones. Y si nos sobran algunos minutitos, compartiremos algo más, Muy bien. palabras finales, pero vamos a encomendar al Señor a estas personas que amablemente escribieron. Señor bendito, gracias porque tú eres bueno y misericordioso y eres atento a nuestras necesidades. Tu palabra nos dice en Efesios 3 que de acuerdo a tus recursos, tú contestas y obras más allá de lo que te pedimos o que imaginamos. Padre, te pedimos por Cintia. Ella pide por su hija Jennifer. Ella está en la escuela y te pedimos por sus calificaciones, por sus grados, que tú le ayudes a tener buenas calificaciones, buenos grados en su aprovechamiento. También, Señor, te pedimos por Mateo y por su escuela. Ayuda a todos esos niños que esta es su primera semana de escuela. Te pedimos por cada maestro, por cada maestra, por cada personal, cada persona que trabaja en el distrito escolar del Paso, de los alrededores de Juárez, de Las Cruces, que tú bendigas a los niños que se están preparando. Te pedimos, Señor, también por Manuela. Ella pide por sanidad de sus huesos, también pide por protección para José Luis en su trabajo y en su casa. Señor, haz tu obra en la vida de Manuela y de su familia. También, Señor, te pedimos y suplicamos por María Reyes. Ella está pidiendo por su matrimonio, no sabe nada de su esposo. Haz una obra sobrenatural en la vida de Jesús Espino para que lo puedan mover de donde está, Señor, lo más cerca de su mamá, bendito Padre. También, Señor, te pedimos por Marisela Juárez, por sus hermanos, también por su salud, la salud de Lino Juárez, por su riñón, su pulmón, por Carmen, Padre, que está padeciendo de los riñones. Ayúdala, pon tu mano poderosa en su cuerpo, en su riñón específicamente. Por Lino, por sus piernas, haz tú una obra sobrenatural en su cuerpo, Señor. Por Norma, ella es una niña especial con problemas. Haz tu obra poderosa en Norma, Señor. Gracias por escucharnos y por atender nuestra súplica. Seguimos orando.
Amén. Oramos, Padre, por la vida de Raimundo, Señor, por sanidad en sus pulmones, Amén. próstata y sus riñones. En el nombre de Jesús, Padre, conforme a tu palabra, Señor. Sí. Y de igual manera con la vida de Señor de Eusebia Villalobos, sanidad por su nieta muy enferma, Yarly García. Señor, oramos por ellos dos. Señor, en el nombre de Jesús decimos tu palabra, Señor. Es tu palabra, es tu promesa, Señor, que tú, Señor, llevaste todas nuestras enfermedades en la Sí. cruz del Calvario. Sí. Señor, llevaste toda nuestra dolencia, fuiste experimentado en quebranto. Señor, bendecimos la vida de Raimundo, bendecimos sus pulmones, bendecimos su próstata, sus riñones, Señor, por Yarly García, Señor, en el nombre de Sí, Jesús. Señor. En tus manos lo ponemos, Padre. Extiende tus manos de misericordia, Señor, para sanidad para ellos, Padre. Tú eres Dios, Señor, y en ti está todo el poder, está toda la fuerza, Señor. Como dijo aquel hombre, Señor, cuando tú le preguntaste, ¿crees que puedo hacer esto? Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, en el nombre de Jesús, aumenta la fe de nuestros hermanos, para que ellos puedan ver tu poder, tu gracia, Señor, tu obra poderosa en la vida de sus familiares, Señor, en la vida de Raimundo y en la vida de Eusebia Villalobos. En Sí, el Señor. nombre de Jesús, bendecimos, Señor, su vida. Bendigo la vida, Señor, de Rafael García, Señor, que tiene una cirugía de hernia y tiene problemas de corazón fuertes. En el nombre de Jesús, Sí, Padre, Padre. bendecimos, Señor, su vida. Señor, que esta cirugía que se va a llevar a cabo, Señor, sea para bien en su cuerpo, sea para restauración. Señor, usa, Señor, la mano de los médicos, usa, Señor, lo que tú, Señor, has permitido a través de la tecnología, de la ciencia, Señor, por la vida de Rafael García. Lo bendecimos, Padre, donde él está, y en el momento, Señor, que se lleve a cabo esta cirugía en su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, lo bendecimos conforme a tu gracia. Sí, Padre. Oramos, Señor, por la vida de Carolina Ferrer, Señor, por problemas de alcoholismo. En el nombre de Jesús, por Salvador Ferrer, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos su vida, Padre. Tú eres Dios que regeneras la mente, el Amén. corazón, el alma, el espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te pido, Señor, que abra sus ojos, que quite, Señor, la ceguera que el diablo, Señor, que el enemigo quiere poner en su vida, Padre, para destruir su alma. Estamos por Tú eres terminar. Dios, Señor, para romper toda cadena. En el nombre de Jesús, Gracias. bendigo, Señor, la vida de Saúl Tadeo. En el nombre de Jesús, que él vuelva a ti, que él conozca tu palabra, conozca tu amor, regrese a tus caminos, Padre, conforme a tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Estamos en contacto, estamos para servirles y qué bueno que pudieron conectarse. Pedimos oración por Babo y su trabajo.